Hola chicos, en este video vamos a resolver los problemas de calorimetría de los test de física del libro de Deidamia González de Sánchez. Bueno, vamos con nuestro primer problema. Se desea convertir 10 gramos de hielo a 0 grados Celsius a la presión de 1 atm totalmente a vapor de agua. Para el efecto se requiere una energía aproximadamente igual a. Bueno, voy a colocar un eje de temperatura, donde voy a tratar de representar la situación física mencionada en el problema. Bueno, voy a colocar aquí el 0 grados Celsius, aquí 100 grados Celsius. ¿Por qué? Nosotros tenemos hielo a 0 grados Celsius. Si tenemos hielo a 0 grados Celsius y deseamos pasar hasta el estado de vapor a 100 grados Celsius, porque sabemos que el estado de vapor del agua es a 100 grados Celsius. Para pasar de hielo a vapor, o sea, de hielo a cero a vapor a 100 grados Celsius, debemos pasar por los siguientes procesos. Debemos fundir el hielo, o sea, debe entrar calor de fusión en este punto. Entonces, no nos vamos a mover de temperatura mientras no se funda todo el hielo, porque sabemos que mientras una sustancia está cambiando de estado físico, no varía su temperatura. Sin embargo, se absorbe calor. Entonces, esa flechita indica que entra calor al sistema sin moverse la temperatura. Una vez que le hemos dado ese calor necesario para que se funda el hielo, lo que vamos a hacer es, como ya vamos a tener agua, porque ya se fundió todo el hielo, tenemos agua a 0 grados Celsius. Entonces ahora, esa muestra de agua hay que calentar hasta el estado de vapor, hasta 100 grados Celsius, o sea, hasta el punto de ebullición, perdón. Hasta el punto de ebullición hay que calentar. Entonces, para esa parte necesitamos otro calor, que va a ser un calor sensible, porque ese sí implica un cambio de temperatura. Entonces vamos a llamarle Q del líquido, porque ya es debido, o sea, ya es el calentamiento del agua líquida. Una vez que nuestra muestra de agua llega a 100 grados Celsius, vamos a empezar a darle más energía, pero ya no se va a mover la temperatura porque va a usar esa energía para romper los enlaces del estado líquido y para que pase al estado de vapor. Entonces le vamos a seguir dando energía, le vamos a seguir dando calor, pero no va a cambiar de temperatura. Repito, va a usar esa energía para pasar del estado líquido al estado de vapor. Entonces llamémosle Q o calor de vaporización. Y hasta ahí porque necesitamos tener vapor de agua. Si de por ahí necesitábamos que el vapor llegue a 120 grados Celsius, debíamos, una vez que ha vaporizado toda nuestra muestra de agua, incorporarle más calor sensible en ese caso y llevar hasta los 120 grados Celsius. Pero en este caso solo se nos pide que nos quedemos al estado de vapor. Ahora hay que sumar todos estos calores para tener el calor total. O sea, sumamos el calor de fusión del hielo, el calor de calentamiento del agua líquida de 0 a 100 grados Celsius y finalmente el calor de vaporización de ese líquido. Reemplazamos cada ecuacioncita, o sea, cada calor por su ecuación. Los calores latentes, que son los calores absorbidos o liberados durante cambios de estado, tienen la siguiente ecuación: masa y por una constante de calor de fusión. El calor sensible, sin embargo, aquel que implica cambio de temperatura, es masa por calor específico por la variación de temperatura que sufrió. Y finalmente la vaporización, que también es un cambio de estado, es masa por una constante de calor de vaporización del agua. Cada sustancia tiene su propia constante de calor latente y de calor de vaporización. Reemplazamos, fijémonos que la masa es un factor común. Siempre les digo que es importante saber hacer esos arreglos algebraicos, ¿sí? Justamente para que estemos preparados para problemas algebraicos, para que no nos sorprenda. Bueno, entonces
Analicemos la compatibilidad de las unidades de medida. Gramos tiene que ir con calorías y si va con grados Celsius. Entonces voy a usar 10 gramos de masa. El calor de fusión del agua es 80 calorías por gramo y el calor de vaporización es 540 calorías por gramo. Estos son valores que no necesitan saber de memoria. Son proporcionados. En un examen, por ejemplo, son proporcionados ya por el ejercicio. Bueno, entonces 80 más. Y el calor específico del agua es 1 caloría sobre gramos grados Celsius. Entonces 1 por aquí. La variación de temperatura que sufre nuestra masa de agua de 0 a 100, recuerden que es temperatura final menos inicial, la variación de temperatura. Entonces tengo 100 grados Celsius positivo. Entonces coloco ya esa variación por aquí, 540 por aquí. Llevamos esto a la calculadora y nos da un valor de 7200 calorías, ¿sí? Pero esto veo que no tenemos 7200 calorías, entonces lo vamos a pasar a joules. Esto nos da un valor de, sabemos que para pasar de calorías a joules debemos multiplicar por 4,18 porque una caloría es 4,18 joules. Nos da un valor de 30.096 joules. Como el ejercicio pide una aproximación, este es el símbolo de aproximadamente. Entonces elegiremos la cantidad 30.100 joules que está en la opción B del problema. Aquí está. Muy bien, terminamos el problema. Dejo ahí unos segunditos para que puedan ver. Igual ustedes pueden detener el video para poder observar bien los cálculos, las ecuaciones. Hay programas de estudio que no involucra al calor latente, que solamente es calor sensible. Entonces, si en tu programa no está lo de calor latente, que involucra cambios de estado físico, entonces puedes omitir, saltar este problema. Nos vemos en el siguiente problema. Vamos con el problema 62. Se deja caer un cuerpo de peso P desde una altura de 70 metros. Bueno, entonces aquí está el cuerpo de peso P. Sabemos que el peso es mg. Esto cae desde una altura de 70 metros sobre un trozo de hielo de 0,1 kilogramos. ¿Ok? Entonces supongamos que este es el trozo de hielo sobre el que va a caer, sobre el que cae. Por el impacto hace que se derrita parte del hielo. Dice, si se funde 30% de la masa y se desprecian las pérdidas en el medio ambiente, el valor aproximado de peso, nos pide el peso del cuerpo que ha caído sobre el bloque de hielo. Bueno, a medida que va cayendo el cuerpo, va ganando energía cinética. Cuando llega al bloque, transfiere toda esa energía en el impacto y supongamos que hace que se derrita una parte del hielo, 30%. Bueno, entonces toda la energía potencial que tenía acá arriba en A, cuando llega al hielo, se convierte en calor. Por lo tanto, por conservación de energía hacemos toda la energía potencial se convierte en calor de fusión del hielo. Sabemos que la energía potencial es masa, gravedad por altura y que el calor de fusión es masa por calor latente de fusión, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que yo quiero es hallar el peso. Entonces, mg voy a reemplazar por peso. La altura puede pasar dividiendo, por lo tanto va a ser m latente de fusión dividido la altura. Y ojo que
la masa con la que vamos a trabajar, cuidado acá voy a colocar subíndices chicos, porque esta es la masa, voy a llamarle masa 1 y masa 2, porque la masa 1 es del cuerpo que se deja caer y masa 2 sería la masa de hielo que se funde, ¿sí? Para que no haya confusiones. Bueno, entonces la masa total del bloque de hielo es de 0,1 kilogramos, pero como solo el 30% llega a fundirse, entonces toca reemplazar esta masa por 0,3, que es el tanto por uno de 30%. 30 sobre 100 es 30% y eso queda 0,3, que es el tanto por uno. Entonces simplemente multiplico y tenemos 0,03 kilogramos de masa entonces que se funde. Entonces reemplazamos esa masa por aquí. Voy a trabajar en sistema internacional. Mi altura es 70 y mi calor latente de fusión. Fíjense que generalmente el calor latente de fusión se da en esta forma, este valor. Pero yo lo quiero en sistema internacional. Quiero que calorías estén en joules y gramos en kilogramos. Entonces voy a hacer un factor de conversión. Si lo que quiero cambiar está arriba, en este caso calorías, entonces ya coloco abajo. ¿Qué quiero que aparezca en vez de él? Joules. Y ahora la relación entre ellos. Una caloría, 4,18 joules. Ahí se va calorías y queda joules. Hago lo mismo con gramos. Como gramos está abajo, yo coloco arriba. Quiero que aparezca kilogramos. Y la relación entre ellos, 1 kilogramo, 1000 gramos. Ahí se va gramos. Coloco todo eso en la calculadora. 80 por 4,18 por 1000. Entonces tenemos 334.400 joule por kilogramo para el calor latente de fusión del hielo. Reemplazamos ese valor aquí, multiplicamos por 0,03 y dividimos entre 70. Y nos da un peso aproximado de 143,3 newton. Y nosotros buscaremos lo más próximo a ese valor porque ya el ejercicio mismo menciona que estamos buscando un valor aproximado. Entonces nos quedamos con la opción D. Voy a disminuir la vista para que puedan ver de una todo el ejercicio. Ahí está. Bueno, súper bien. Nos vemos entonces en el siguiente problema. En el problema 63 se nos pide: si a una masa de 10 gramos de hielo en condiciones normales de presión y temperatura se le suministra 1000 calorías, ¿la temperatura final será? Bueno, necesitamos investigar si esa energía de 1000 calorías ha servido solo para fundir el hielo o ha servido para fundir el hielo, convertirlo totalmente a agua y después ir calentando esa masa de agua. Entonces primero investigamos cuál sería la cantidad de energía necesaria para la parte de la fusión. Entonces escribo calor de fusión es igual a masa por calor latente de fusión, masa de 10 y sabemos que el calor latente de fusión del hielo es de 80 calorías por gramo. Entonces necesitamos 800 calorías para fundir esa masa de hielo. Entonces, como se le proporcionó 1000 calorías, ya usó 800 para fundirse, usamos los 200 para calentar la masa de agua. Entonces ahí ya uso calor sensible del líquido, masa por calor, por calor específico tiene que ser, por calor específico, por variación de temperatura. El calor ya tengo, que son las 200 calorías que sobraron, la masa, el calor específico del agua. La T inicial es 0, entonces me quedo solamente con T. Y ahí tenemos, a ver, esto pasa dividiendo y tenemos 20 grados Celsius para la temperatura final de la muestra. Eso sería opción B. Un problema sencillo pero que requería ese pequeño análisis de para qué se invirtió o en qué se invirtió esa energía y una investigación previa de cuánta energía se usa para la parte de la fusión. Un problema bastante lindo. Bueno, vamos con el siguiente problema. Una fuente de calor
proporciona energía a 100 gramos de una sustancia. O sea, tenemos como dato masa de la sustancia y nos da el calor específico de la sustancia, 0,031 calorías sobre grados Celsius. Fíjense que los grados Celsius que se utiliza a la derecha y no a la izquierda del símbolo de la unidad de medida de la temperatura es para indicar que estamos hablando de una variación de temperatura y no de una temperatura. Porque ya en la parte de termometría aprendemos de que no es lo mismo hacer una conversión de una temperatura a hacer una conversión de una variación de temperatura. Entonces, si tienen dudas al respecto, pueden buscar el video de termometría. Bueno, después dice, le permite variar su temperatura en 120 grados Celsius. O sea, ya nos da la variación de la temperatura. Es de 120 grados Celsius. Y nos da un tiempo de 0,5 horas. Sin cambio de fase. O sea, solo sirvió esa energía para calentamiento, no para cambiar de estado. Y se nos pide la potencia de la fuente. Bueno, recordemos que la potencia es igual a energía sobre tiempo, trabajo sobre tiempo también, pero en este caso nuestra energía es el calor, ¿sí? Está proporcionando calor ese dispositivo para que la sustancia pueda calentarse, entonces es calor sobre tiempo. El calor es masa por calor específico por variación de temperatura. Si vamos a trabajar en el sistema internacional, la masa debe estar en kilogramos. ¿Cómo pasamos esta masa de gramos a kilogramos? Dividiendo entre 1000. O sea, tenemos un valor de 0,1 kilogramos. El calor específico de la sustancia, en este caso, una manera rápida de convertir de calorías gramos grados Celsius a joules sobre kilogramos grados Celsius es multiplicando por 4180. Para no hacer todo el factor de conversión, pueden memorizar esa conversión directa. Entonces, tenemos 129,58. 129,58. 129,58. La variación de la temperatura y ojo que el tiempo debe estar en segundos. Multiplicamos por 3600 porque una hora tiene 3600 segundos. Tenemos 1800. Bueno, tipeando este valor vamos a tener la potencia en watts. Bueno, esto nos da un valor de 0,86 watts. Estaríamos en la opción C. Súper bien. Bueno, vamos con los problemas 65 y 66. La unidad de medida de la capacidad calorífica en el sistema internacional es, recordemos que la capacidad calorífica o capacidad térmica tiene la siguiente ecuación. Es la cantidad de calor que es capaz de absorber o liberar un cuerpo por cada variación de temperatura. Como el calor se mide en joules en el sistema internacional y la variación de temperatura en Kelvin, entonces buscamos joule por Kelvin, que sería la opción C. Vamos con el siguiente porque tenemos que ser súper guapos, avanzar lo más rápido que se pueda, gestionar nuestro tiempo, chicos, porque si no, no llegamos, ¿sí? Bueno, ¿cuánta agua aproximadamente permanece sin congelar después de haber extraído 50,4 kilojoules de calor a 258 gramos de agua, inicialmente a 0 grados Celsius? Bueno, resulta ser que cuando le extraemos calor a un sistema, entonces comienza a enfriarse y puede cambiar de estado. Hay que ver en qué situación se tiene. En este caso dice, o sea, una parte va a quedar sin congelar. Tenemos agua a 0. Entonces, cualquier calor que vos le extraigas va a hacer que se congele directamente. Entonces, lo que tenemos que investigar es esta cantidad de energía, cuánta masa es capaz de
congelar. Y después le restamos a los 258 gramos de agua. O sea, este valor mientras no vamos a usar. Sí vamos a usar el valor del calor, que es de 50,4 kilojoules. Eso corresponde a 50.400 joules, porque kilo es 1000. ¿Ok? Entonces multiplicamos 50,4 por 1000 y ahí tenemos este valor. Bueno, esa energía se ha utilizado para congelar el agua. O sea, se extrajo para congelar el agua. Entonces reemplazamos la ecuación, el calor de congelamiento sería congelamiento. Es el mismo que el de fusión, ¿sí? Es el mismo que el de fusión, pero de signo opuesto. En este caso yo voy a usar directamente ya como, o sea, en valor absoluto. Bueno, entonces la masa que es capaz de congelar es lo que quiero saber. L de congelamiento habíamos visto hace rato que en el sistema internacional, perdón, ay, se me traba la lengua, es 334.400, o sea, ya demostramos eso en uno de los problemas anteriores. Y 50.400. Entonces, esto va a salir en kilogramos porque estoy trabajando en sistema internacional. Y tengo 0,15 kilogramos. Esto multiplico por 1000 para tener en gramos. Entonces 150 gramos de agua se puede congelar con la extracción de 50.400 joules de energía de ese sistema. Como nosotros teníamos 258 gramos y logramos congelar esta cantidad, entonces queda sin congelar 108 gramos. 108 gramos. Y lo más próximo a este valor es 107. Entonces marcamos lo más próximo al valor que hemos obtenido. Bueno, vamos con el siguiente problema. 67. Se mezclan dos sustancias A y B cuyas capacidades térmicas están en la relación 1,3. Entonces, capacidad térmica de A respecto a capacidad térmica de B es 1:3. Si las temperaturas iniciales son respectivamente 60 grados Celsius y 40 grados Celsius, la temperatura de equilibrio será. Nosotros sabemos que cuando dos cuerpos a diferentes temperaturas se ponen en contacto, entonces ocurre una transferencia de calor del que tiene mayor temperatura hacia el de menor temperatura, hasta que ambas muestras, en este caso, lleguen a una temperatura común llamada temperatura de equilibrio. O sea, la temperatura final de ambas sustancias será la temperatura de equilibrio. Veamos. Tenemos que aplicar la ecuación. Sumamos los dos calores de las dos sustancias involucradas e igualamos a 0. ¿Sí? QA reemplazamos por masa de A, por calor específico de A, por la variación de temperatura que ya voy a desglosar en temperatura de equilibrio menos la inicial de A. Hacemos lo mismo para B, masa de B por calor específico de B por la temperatura final de equilibrio menos la inicial de B. Igualamos a 0. En este caso, como nosotros tenemos una relación de capacidades térmicas, acá tengo la capacidad térmica de una de ellas y acá la otra. Entonces, nosotros podemos despejar de acá. Fíjense que si cruzo denominadores, tendríamos que la capacidad térmica de B es 3 veces la capacidad térmica de A. Y como esto es capacidad térmica de A y esto es capacidad térmica de B, porque sabemos que otra ecuación de capacidad térmica es masa por calor específico, aparte de la ecuación calor por variación de temperatura. Bueno, entonces acá coloco capacidad térmica de A, la final de equilibrio es lo que quiero saber, la inicial de A es 60. Acá en vez de capacidad de B voy a escribir 3 veces la capacidad de A, ¿sí? Reemplazando ya
su equivalencia algebraica. Y la inicial de B es 40. Cuando nosotros tenemos un factor que se repite en todos los términos de una ecuación que está igualada a 0, este factor que se repite se puede simplificar. Entonces, capacidad de A se puede ir. Nos queda temperatura de equilibrio menos 60 y acá este 3 puedo distribuir. Entonces, 3 temperatura de equilibrio menos 120. Y a partir de acá ya es una cuestión algebraica. 4 veces la temperatura de equilibrio. Fíjense que menos 60, y menos 120 son menos 180 que pasan del otro lado como positivo. Entonces el 4 pasa dividiendo y tendríamos una temperatura de equilibrio de 45 grados Celsius. Esto haría que nos quedemos con la opción C. Ok, excelente. Dejo ahí un ratito para que puedan observarlo. Bueno, nos vemos en el siguiente problema. Bueno, veamos. El calor latente de vaporización del agua a 100 grados Celsius y un atm de presión en el sistema internacional es igual a. El calor latente de vaporización del agua, al menos el valor que yo logro memorizar desde que tenía la edad de ustedes, es de 540 calorías por gramo. Pero en esta ocasión necesitamos expresarlo en sistema internacional. Entonces debemos saber hacer un factor de conversión. En este caso voy a hacer acá abajo 540 calorías por gramo. Necesito cambiar calorías a joules. Como calorías está arriba, debes colocarlo abajo para poder simplificar y escribes en su lugar lo que quieres que aparezca ahora. Luego la relación entre ellos, una caloría es 4,18 joules, que es un dato que hay que saber, chicos. Luego, gramos está abajo, entonces lo coloco arriba y abajo lo que quiero que aparezca en vez de él y la relación entre ellos. 1 kilogramo, 1000 gramos. Entonces ahí cargamos todo eso en la calculadora y ya tenemos el calor latente de vaporización en sistema internacional. Y sale 2.257.200 joules. Nos quedaríamos entonces con la opción D para el problema 68. Ok, vamos con el problema 69. A una masa de 2 kilogramos de hielo se le suministra energía a un ritmo de 50 kilocalorías por cada minuto. ¿Cuántos minutos se requerirán para que se funda el 75% de la masa de hielo? Bueno, primeramente investiguemos cuántas kilocalorías se requiere para hacer eso y después investigaremos el tiempo, ¿sí? Bueno, entonces esto voy a llevar más abajo para no borrar y vamos a tener aquí el procedimiento para el 69. Bueno, fusión. Voy a investigar la cantidad de energía que se requiere para fundir el 75% de 2 kilogramos. Nuestra masa inicial entonces es de 2 kilogramos o 2000 gramos. Multipliquemos por 0,75, que es el tanto por 1 de 75%. Entonces, 2000 por 0,75 y tenemos 1500 gramos entonces que necesitamos fundir. Esto es masa por calor latente de fusión. La masa voy a usar en gramos porque necesito que el calor me salga en calorías, luego lo voy a pasar a kilocalorías. Entonces, 1500 gramos, el calor latente de fusión del hielo es 80 calorías por gramo. Entonces, esto me da un total de 120.000 calorías. 120.000 calorías. Para pasar de calorías a kilocalorías, basta con dividir entre 1000.
Entonces necesitamos 120 kilocalorías para fundir esa masa de agua. Ok, ahora como nosotros tenemos un calentador que es capaz de dar, voy a hacer una regla de 3 nomás ya hay. 50 kilocalorías es capaz de darme en un minuto ese calentador. Entonces, 120 kilocalorías, ¿en cuánto tiempo podría darnos? Es una regla de 3 directa, entonces multiplico por aquí y divido por aquí. 120 dividido 50, entonces. 2,4 minutos. Nos quedaríamos entonces ¿con qué opción? La opción A. Excelente, nos vamos con el próximo problema. Una bala de plomo de masa M y calor específico, entonces tenemos una masa desconocida, tenemos un calor específico de 0,031 calorías por grados Celsius, es disparada contra un iceberg que flota en agua en equilibrio térmico y a consecuencia del impacto se funde una masa de hielo equivalente al doble de la masa de la bala. O sea, por un lado tenemos la bala MB y por otro lado la masa de hielo que se funde, que es el doble de la masa de la bala. Nos da un dato algebraico. Despreciando las pérdidas de energía en el medio exterior, el aumento de temperatura de la bala y considerando latente de fusión 80 calorías por gramo para el hielo, la velocidad del proyectil es de... O sea, consideraremos que no existe ninguna pérdida de energía hacia el ambiente y que por el impacto no se ha calentado la bala, porque sabemos que en la realidad esto sí ocurriría, pero eso vamos a despreciar. Es como si toda la energía cinética de la bala se convirtiera solamente en derretir, en calor de fusión del hielo. Entonces tenemos la bala que se va a cierta velocidad, que es esa velocidad la que necesitamos conocer, y choca contra un iceberg que está flotando y derrite parte de ese iceberg, una masa de hielo. Bueno, entonces, por conservación de energía, toda la energía cinética de la bala se convierte en calor de fusión del hielo. Por aquí, para la energía cinética, tenemos un medio de masa de la bala por la velocidad de la bala al cuadrado. Y aquí tenemos la masa de hielo por el calor latente de fusión. Aquí voy a reemplazar ese dato algebraico de que la masa de hielo es el doble de la masa de la bala. Y eso me va a permitir simplificar la masa de la bala, ¿vieron? Entonces me quedo con el resto. Voy a despejar mi velocidad inicial. Este 2 está dividiendo, pasa multiplicando por acá. Sería 4 veces el calor latente de fusión y le hallamos la raíz cuadrada de la velocidad. O sea, el exponente de la velocidad pasa como raíz cuadrada. 4 por 334.400 es el calor latente de fusión del hielo en el sistema internacional. Recordemos que el calor latente de fusión es 80 calorías por gramo. Calor latente de fusión. Pero multiplicamos por 4.180 para convertirlo a sistema internacional. Recordándonos otra vez lo que ya habíamos hecho en problemas pasados anteriores. Esto en la calculadora, 334.400, raíz de eso. Y tenemos un valor de 1.156,54 kilómetros por hora. No tengo ese valor. Voy a dividirlo entre 3,6 y me da un valor de, tenemos un valor en metros por segundo de 321 metros por segundo. Dicho valor tampoco tenemos, entonces la opción a marcar es ninguna de las anteriores. Se preguntarán ustedes, pero no usamos, ¿para qué nos dio entonces el calor específico de la bala
de plomo. Recuerden, chicos, que en muchas ocasiones se le darán algunos datos que son distractores, o sea, no siempre van a usar todos los datos que se les proporcione, porque también es parte del conocimiento que ustedes identifiquen qué datos son necesarios y cuáles están como distractores. En este caso, entonces el calor específico de la bala estaba de más, ya que nos pide despreciar el aumento de temperatura de la bala. Quiere decir que no iba a tener en cuenta el calor absorbido por la bala. ¿Ok? Bueno, entonces es NDA la respuesta de este problema. Vamos al siguiente. 71. Voy a montar la vista otra vez. Al extraer 1000 calorías a 100 gramos de aluminio, de calor específico 0,27 calorías grados Celsius, a la temperatura inicial de 60 grados Celsius, la temperatura final será de... Aquí simplemente hay un cambio de temperatura, entonces tenemos calor sensible, masa por calor específico, por variación de temperatura que escribo desglosado porque se me pide la temperatura final. Una extracción de calor hace que ese calor sea negativo. Entonces voy a colocar aquí menos 1000. La masa es de 100 gramos, el calor específico 0,27, la temperatura final desconocida y la inicial es 60. Bueno, aquí ya es una cuestión algebraica, pero vamos a ir haciéndolo por partes. Esta partecita me daría 27. T menos 60. Como 27 está multiplicando, podemos pasarlo ya dividiendo. Eso me va a dar un valor de menos 37 y eso es T menos 60. Menos 60 puede pasar sumando, o sea, debe pasar sumando. Entonces sería menos 37 más 60 y tenemos un valor de la temperatura final de 23 grados Celsius. Esto tendríamos en la opción E. Excelente. Vamos con el siguiente tema que es teórico. A veces los temas teóricos son más complejos, ¿verdad? Coincidimos. Entonces es importante que nos acostumbremos a leer mucho, chicos. Es increíble cómo los chicos ya no quieren leer hoy en día. Hay que leer mucho y tratar de interpretar lo que se lee. Para la parte teórica, para los conocimientos teóricos, yo les recomiendo muchísimo un libro llamado Física Conceptual. Física Conceptual de Paul Hewitt. Yo uso la 12ª edición. Esta es una doble T. Uso la 12ª edición. Ok, vamos entonces. Sabiendo que un cuerpo X está en equilibrio con un cuerpo Z, o sea, si tenemos un cuerpo X que está en equilibrio con un cuerpo Z, es porque sus temperaturas son iguales. Y que otro cuerpo Y está en equilibrio con Z. Si Y está en equilibrio con Z y X en equilibrio con Z, entonces todos están en equilibrio, gente. Y todos tienen la misma temperatura. Dice, ¿los tres cuerpos poseen la misma energía térmica? No, no precisamente. ¿La temperatura Z es igual a la suma? No. Todos tienen la misma temperatura, debe ser, porque sabemos que equilibrio térmico significa que están a la misma temperatura. Por más de que, o sea, dos cuerpos pueden tener la misma temperatura después de haber absorbido o liberado diferentes cantidades de energía, porque sabemos que esa cantidad de energía depende de muchas cosas, de la masa, de la naturaleza del material, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces nos quedamos con esa respuesta. Seguimos porque tenemos que avanzar, no hay tiempo que perder. Bueno, si hay algo que no tenemos, los que estamos probando para ingresar a la universidad es tiempo. Tenemos que gestionar. La gestión del tiempo, gente, es uno de los factores más importantes para lograr ingresar, para lograr aprender todos los contenidos en un tiempo récord. El valor del calor específico del agua en el sistema internacional es
Bueno, el calor específico del agua que yo siempre logro memorizar, siempre he logrado memorizar, es el de 1 caloría, gramos, grados Celsius. Pero necesitamos expresar esto en el sistema internacional. Entonces, ya podemos hacer factor de conversión, pero como justamente necesitamos ganar tiempo, entonces podemos, si tenemos buena memoria, memorizarnos que para pasar de calorías, gramos, grados Celsius a joule por kilogramo, Kelvin, acuérdense que la variación Celsius es la misma variación Kelvin, por eso es que indistintamente se puede usar. Y entonces tengo 4180 joules sobre kilogramos Kelvin. Esto sería opción C. Entonces, cuando tenemos en calorías, gramos, grados Celsius, multiplicamos por 4180 y ya está en sistema internacional nuestro calor específico. 74. En el sistema internacional, la capacidad térmica de 10 litros de agua es, bueno, la capacidad térmica, en este caso nos conviene hallar por masa por calor específico. La masa, fíjense que en el caso del agua, 1 litro justito es 1 kilogramo. Entonces acá yo tengo 10 kilogramos de masa. Voy a trabajar en el sistema internacional ya. El calor específico del agua, que justamente acabamos de determinar en el sistema internacional, es 4180. Entonces tendríamos 41800 joules por variación de temperatura por Kelvin. Ahí está. Esa sería nuestra capacidad térmica. O sea, dudé un poquito ahí porque estoy acostumbrado a usar grados Celsius. Repito, es simplemente porque hay una coincidencia en la variación Celsius y la variación Kelvin. Pero cuando dice sistema internacional, por más de que tengan una equivalencia matemática, hay que usar Kelvin, hay que colocar Kelvin, ¿sí? Muy bien. Nos vamos al siguiente entonces, 75. Se mezclan 2 litros de agua a 20 grados Celsius con 4 litros de agua a 80. O sea, son dos masas de agua, gente. Las dos sustancias son agua, pero son dos masas diferentes con temperaturas diferentes, entonces hay que separar. Después de conseguirse el equilibrio térmico, ¿cuál será la temperatura de la mezcla? O sea, la temperatura de equilibrio estamos buscando. En este caso, entonces voy a sumar el calor de la muestra A más el calor de la muestra B y voy a igualar a 0. Esto es masa de la muestra A por calor específico por variación de temperatura. Todo de A acá. Y acá todo de la muestra B. Al calor específico no le estoy escribiendo un subíndice porque por más que son diferentes masas de agua y diferentes temperaturas, el calor específico no cambia porque el calor específico no depende de la cantidad de masa que esté analizando con tal de que sea agua. Bueno, entonces en este caso, 2 litros de agua son 2 kilogramos o 2000 gramos. Y esta masa de agua está a 20 grados Celsius, entonces coloco acá 2000, el calor específico del agua que es 1, la temperatura final que es lo que queremos saber y la inicial de esa masa de agua es 20. La otra masa de 4 litros que es 4 kilogramos o 4000 gramos, calor específico, temperatura final que es común y la inicial que es 80 para esa masa de agua. Bueno, fíjense que toda la ecuación se puede dividir entre 2000 para achicar la ecuación. Entonces nos quedamos acá con t menos 20. Este 2 voy a distribuir e igualar a 0. Entonces tenemos 3t menos 180 que pasa como 180. El 3 que pasa dividiendo y tenemos 60 grados Celsius para la temperatura de equilibrio. Opción B. ¿Ok? Bueno, nos vamos al siguiente.
La unidad de medida del calor en el sistema internacional es el Joule, unidad de energía. Trabajo, energía, calor, son todos en joules en el sistema internacional. Un móvil de 1500, en el siguiente problema, perdón. Un móvil de 1500 kilogramos está viajando a 126 kilómetros por hora. El chofer visualiza un obstáculo a 100 metros, supongamos que ve una montañita de arena, y frena bruscamente hasta parar. Entonces, hasta parar, vamos a suponer que cuando está acá frena y para, velocidad final 0. Dice, si el 30% de la energía se pierde en el entorno, ¿cuántas kilocalorías serán absorbidas por cada una de las 4 cubiertas? Bueno, primero vamos a ver cuánta energía hay al inicio. La única energía presente al inicio es la cinética. 30% de esa cinética se va a perder hacia el entorno y el 70% va a ser absorbida por las ruedas. Ok, repito, hay una energía cinética total. 30% de esa energía cinética total se va a perder hacia el entorno y el 70% va a quedar como calor que se va a repartir entre las 4 ruedas. Ok, veamos entonces, voy a colocar toda la energía cinética inicial se va a convertir en la energía que se disipa hacia el entorno más la energía que se va a repartir entre las 4 ruedas. O sea, la energía de las 4 ruedas ya. Energía absorbida por las ruedas. Esta energía es el 30% de esta energía. Entonces, si ese 30% pasa a restarle a esto que es el 100%, nos quedaría el 70% de esta energía, el 70% de la cinética inicial, entonces se convierte en la energía que absorben las 4 ruedas. Esto es 0,7, esto es 1/2 masa por V inicial cuadrado y 4 veces el calor, porque la energía que absorben las ruedas es un calor, ¿sí? Y esto el 4 va a pasar dividiendo, reemplazamos todo y ya tenemos 1/2, la masa es esta. Lo que hay que tener cuidado acá es con nuestra velocidad. Vamos a expresarla en metros por segundo. 126 dividido 3,6. 35 metros por segundo es la velocidad. Entonces, y el 4 que pasa dividiendo. De aquí saldría el calor en joules. Entonces veamos, 0,7 por 0,5 por 1500 por 35 cuadrado dividido 4. Entonces me sale un valor en calorías, en joules. 160.781,25 joules. Dividiendo esto entre 4,18 lo pasamos a calorías. Entonces, dividido 4,18 en calorías. Y otra vez dividimos entre 1000 para pasar a kilocalorías. Entonces, dividido 4,18 y luego dividido 1000. Y me da un valor de 38,46 kilocalorías por rueda. Entonces, por cada rueda. Vamos a ver si puedo disminuir la vista para que puedan tener una visión más general. Ahí está. Entonces nos quedaríamos con la opción E para este problema. A ver. Ok. Ok. Nos vemos en el siguiente problema. Bueno, en el problema 78 nos dice, el fenómeno por el cual un sólido pasa de la fase sólida a la fase líquida se denomina fusión. Eso ya sabemos. Luego pregunta, el calor específico de un cuerpo depende de... Bueno, chicos, en este punto conversemos. El calor específico y la capacidad térmica suelen confundirse. El calor específico es una C minúscula, la capacidad térmica es una C mayúscula. El calor específico solo depende del estado físico en el que se encuentra la sustancia, o sea, depende si está en líquido,
en vapor, en sólido, pero no depende de la cantidad de masa. O sea, por ejemplo, el agua cuando está como hielo tiene su calor específico, sin importar que sean 100 gramos de hielo o 1000 kilogramos de hielo. Entonces, solo depende del material, de la naturaleza del material del que está hecha la sustancia, el cuerpo. Ahí está. Bueno, entonces no confundan. La capacidad térmica sí depende de la masa. Esta sí depende de la masa, esta no depende de la masa. Dicho sea de paso. Nos vamos con el siguiente problema. Una masa de hielo de 100 gramos a 0 grados Celsius se coloca en un calorímetro de capacidad térmica despreciable que contiene 900 gramos de agua a 20 grados Celsius. Una vez logrado el equilibrio, la temperatura final de la mezcla será de... Bueno, un calorímetro simplemente es un dispositivo que tiene una barrera térmica para que no pueda ni entrar ni salir calor del sistema que se está estudiando. En muchos problemas como en este se nos pide que se desprecie la capacidad térmica de ese calorímetro, o sea, no se considera que ni absorbe ni libera calor en el sistema, o sea, está nomás. Sin embargo, en algunos problemas nos pide que sí le tengamos en cuenta como una sustancia más en la mezcla. En este caso, veamos, tenemos entonces un recipiente. En ese recipiente tenemos 900 gramos de agua que está a una temperatura inicial de 20 grados Celsius. Y ahí se le echa un cubito de hielo, ¿sí? O sea, una cierta masa de hielo, 100 gramos de hielo, que ya está justo en su punto de fusión, está a 0 grados Celsius. O sea, ya está cualquier calor que el agua que ya estaba en el recipiente le pueda transferir al hielo va a ser para fundirle. Bueno, entonces a juzgar por la pregunta que se nos hace, todo este hielo se fundió, formó parte del sistema y después se elevó un poco su temperatura, o sea, se calentó. Entonces veamos todos los cambios que van a suceder. Llamémosle A esta masa y B a esta masa. A nuestra masa A le va a pasar dos cosas. Se va a fundir y luego se va a calentar. O sea, cuando ya pase, acá está como hielo y se va a fundir. Después ya está como agua y se va a calentar hasta cierta temperatura final. Sin embargo, nuestra masa B se va a enfriar hasta cierta temperatura. Entonces aquí tenemos la masa A por calor latente de fusión. Y acá tenemos esa misma masa, pero ya sufriendo cambio de temperatura. Y su inicial va a ser 0, porque el hielo que se derrite todo ahora es agua a 0 grados Celsius. Y la otra masa, cuyo calor específico es la misma que en el término anterior, también buscamos la final y su inicial es 20. Cambiamos ahora, esto es 100, latente de fusión es 80. La masa de la otra muestra es de 900, el calor específico es 1, T menos 0 es T, masa de B es 900, calor específico es 1, y aquí tenemos que despejar la T. Aquí tenemos 8000, tenemos 900 T, acá tenemos 900, pero que vamos a... perdón, acá tiene que ser, perdón, aquí cometí un error. Esta masa es 100, cuidado con las dos masas de agua. Esto es 100. Aquí sí es 900T menos 18.000 al distribuir. ¿Sí? Al distribuir 900 con 20 me da menos 18.000. Aquí tenemos 1000T entre las T. Y entre 8.000 positivo y menos 18.000 tenemos menos 10.000 que pasa del otro lado como 10.000. 1000 pasa a dividir la 10.000 y tenemos 10 grados Celsius para la temperatura de equilibrio. Entonces nos quedaríamos con la opción E. Observen. Entonces nuestros 100 gramos de hielo sufre dos cambios. Primero una fusión y luego un calentamiento de 0 a 10 grados Celsius. Mientras que nuestra masa B solamente sufre un enfriamiento de 20 a 10 grados Celsius. Vamos con el siguiente problema. Es un tema teórico. En un recipiente, el problema 81 es un tema teórico algebraico, diría yo.
Dice, en un recipiente aislado térmicamente y de calor específico despreciable, o sea, no interviene el recipiente, se mezclan dos líquidos distintos, o sea, de diferente naturaleza, de masas iguales pero a diferentes temperaturas. Al alcanzar el equilibrio térmico, la variación de temperatura que experimenta cada líquido es. Fijémonos que nosotros podríamos sumar ambos calores e igualar a cero, porque la cantidad que uno gana, el otro pierde. O sea, si uno pierde 500 joules es porque el otro gana 500 joules. Si los separo, fíjense que daría como masa, calor específico, variación de temperatura. Despejo la variación de temperatura. Ambos sufrirán el mismo cambio de calor, o sea, el mismo valor en cuestiones de valor absoluto. La masa tampoco miro porque son comunes, o sea, no miro los calores porque son iguales en valor absoluto, no miro las masas porque por condición del problema son iguales, entonces me doy cuenta que solamente ya va a depender del calor específico. Y por la ubicación que tienen de que uno está abajo y el otro está arriba, entonces la variación de la temperatura es inversamente proporcional al calor específico. Esto significa que el de mayor calor específico tendrá menor variación de temperatura. Entonces dice, ¿es inversamente proporcional a los cuadrados de los calores específicos? No, directamente proporcional a los calores específicos respectivos. No es directamente proporcional, es inversamente proporcional a los calores específicos respectivos. A los cuadrados no. Inversamente proporcional a la densidad, en este caso no estamos mencionando a la densidad de las sustancias, ¿sí? Entonces nos quedamos con la opción C y lo hemos analizado algebraicamente en este costadito. 82. Un kilojoule equivale a X calorías. Ok, nosotros sabemos que un kilojoules corresponde a 1000 joules. Y para pasar de joule a calorías es dividido 4,18. Entonces, si yo tengo 1000, lo divido entre 4,18 y tenemos 239,2 calorías. Y como nos pedía un valor aproximado, tomamos 240 como el más próximo entre todos los valores mencionados. Vamos con los siguientes. 83. A una masa de 10 gramos de hielo y 0 grados Celsius, o sea, está justito en su punto de fusión, a la presión de un atm se le suministran 900 calorías. Al respecto, se afirma que el hielo se funde parcialmente. O sea, primero tenemos que investigar de estas 900 calorías, cuánto se usa para la fusión y si quedó o no quedó algo para calentar ya la muestra que se ha convertido en agua. Entonces veamos para la fusión. Es masa por calor latente de fusión. Son 10 gramos de hielo por 80 calorías por gramo, que es el calor latente de fusión. O sea, 800 calorías se utiliza para la fusión. Quiere decir que sí me sobra para calentar esa muestra de agua. Y tengo esta ecuación para el calor que implica cambio de temperatura. 100 calorías me ha sobrado. 10 gramos de hielo, de agua, perdón, ya es agua. Calor específico, T final y la inicial que es 0. Esto pasa dividiendo y tenemos entonces 10 grados Celsius como temperatura final de la muestra. Entonces funde totalmente quedando agua líquida a 10 grados Celsius. Esta sería nuestra respuesta correcta. Ok, entonces tocó otra vez, ya tuvimos un problema anterior así donde debíamos ver, investigar, tipo si se usó todo ese calor para fundir o si sobró todavía parte de la energía para poder, aparte de fundir todo, calentar la masa de agua. Nos vamos con el siguiente. Un cuerpo a temperatura elevada experimenta una mayor frecuencia de vibración de sus átomos. Sí, sabemos que a mayor temperatura los átomos o moléculas que componen a un cuerpo experimentan mayor vibración.
¿Hay un aumento en la densidad? No, porque generalmente los cuerpos se dilatan cuando aumenta su temperatura y si aumenta el volumen, su densidad debería disminuir. Un aumento de peso, no, la masa no tiene por qué variar y por lo tanto el peso tampoco cuando hay un cambio de temperatura. Una disminución en su densidad, esta puede ser. Entonces nos quedamos con la opción E, ya que solo podemos marcar una que dice que las opciones A y D satisfacen. En el problema 85 dice, se dan las siguientes afirmaciones respecto al agua. Posee capacidad de almacenar energía mucho mejor que cualquier otra sustancia. Esa es verdadera, es una propiedad del agua, ya que su calor específico, por ejemplo, es la mayor que existe, 1 caloría gramos grados Celsius. Las demás sustancias te habrás dado cuenta dentro de los diferentes problemas que siempre rondan los valores de 0, algo, o sea, menores que 1. Tiene baja inercia térmica. Eso es falso. Tiene mucha inercia térmica. Esto significa que se requiere mucha más energía respecto a otras sustancias para que a cierta masa se le haga variar, por ejemplo, su temperatura en 1 grado Celsius. O sea, si vos necesitas hacer variar la temperatura en 1 grado Celsius de 1 kilogramo de agua, se requiere mucha más energía respecto a cualquier otra sustancia también de 1 kilogramo que se quiera hacer variar su temperatura también en 1 grado Celsius. Entonces tiene mucha inercia térmica. Es como comparar con la masa. Algo que tiene mucha inercia, tiene mucha masa, cuesta moverle. Bueno, mucha inercia térmica significa que cuesta hacerle variar su temperatura. Su densidad a 4 grados Celsius y a la presión normal alcanza su valor máximo. Hay algo que se llama dilatación anómala del agua. De 0 a 4 grados Celsius se esperaría que el volumen del agua aumente, sin embargo ocurre lo contrario, disminuye su volumen aumentando entonces su densidad en ese tramo. Entonces esta propiedad es verdadera, son correctas A y C. Nos quedamos con la opción D de D. O sea, son propiedades del agua que hay que conocer. Nos vamos con el siguiente. Se calienta un bloque de 100 gramos de hielo a menos 5 grados Celsius hasta producir la fusión del 50% de su masa. Sabiendo que el calor específico del hielo es 0,5 calorías sobre grados Celsius, ¿cuántos mililitros de agua a 50 grados Celsius se requiere para lograr lo indicado? O sea, estamos asumiendo, o sea, nosotros sabemos que para que esa muestra de hielo pueda primero fundirse y un ratito, a ver, se calienta un bloque de 100 gramos de hielo a menos 5 grados Celsius. Sí, primero hay que calentar el hielo de menos 5 hasta 0, que es su punto de fusión. Y luego hay que tener energía para fundir 50% de la masa. Toda esa energía necesaria para hacer esas dos cosas debe provenir de cierta masa de agua que está a 50 grados Celsius, que debería bajar también su temperatura hasta 0 grados Celsius, ¿sí? Porque dice hasta producir la fusión del 50% de su masa. Hasta ahí, ¿por qué hasta ahí nomás se fundió? Porque por lo visto que esa muestra de agua ya bajó a 0 grados Celsius y ya no pudo transferirle más calor para continuar con la fusión. Entonces tenemos por un lado el hielo. El hielo que primero tiene que pasar de menos 5 grados Celsius hasta 0 grados Celsius, donde llega al punto de fusión. En este momento solo estamos haciendo un calentamiento. Entonces es calor sensible sin cambio de estado. Pero una vez llegada la fusión, sí empieza a fundirse el hielo, pero solamente se va a fundir la mitad, 50% de la masa. Entonces, en la primera parte tenemos 100 gramos, pero en esta segunda parte tenemos 50 gramos para fundir. Aquí llegamos ya a la fusión. Utilizaríamos entonces esta ecuación. Estos dos calores, estas dos energías que se requieren, proviene de una masa de agua que está a 50 grados Celsius y va a enfriarse hasta 0 grados Celsius, que es el punto donde se está fundiendo el hielo. Repito,
¿Por qué solo se fundió 50% de la muestra? Y porque en ese momento ya nuestra muestra de agua cayó también a 0 °C y ya no tiene energía para seguir dándole al bloque de hielo para que se pueda seguir fundiendo. Entonces acá tendríamos masa, calor específico por variación de temperatura también. Entonces estos tres calores debemos sumar. Calor del calentamiento del hielo más calor de fusión de la mitad del hielo, y esto proviene de la masa de agua que está a 50 °C. Entonces por aquí tenemos masa por calor latente de fusión, masa 1. Perdón, esta parte era todavía la parte de calentamiento del hielo, perdón. Entonces tenemos calentamiento, por lo tanto es calor sensible. Luego tenemos la fusión, pero de la mitad de la masa que estaba ahí. Y acá tenemos otra masa que es la que queremos saber por calor específico del agua por T final de equilibrio menos inicial. Bueno, vamos reemplazando 100 gramos, calor específico del hielo es 0,5. Temperatura a la que queremos que llegue el hielo es a 0 y estaba en menos 5. Y cuidado porque sería menos 5, o sea, más 5 ya. Menos por la ecuación y otra vez menos por la temperatura. Más solo la mitad de la masa latente de fusión del hielo, la masa X, que es lo que necesitamos saber, 1. Temperatura final es 0 y la inicial es 50 para la masa de agua caliente, que es la que transfiere energía a nuestro sistema de hielo. Bueno, entonces en esta parte tengo 250, aquí tengo 4000, aquí tengo menos 50 mx, tengo 4250 a la izquierda, 50 mx a la derecha para que pase positivo. Luego ese 50 pasa dividiendo y ya tenemos la masa de agua en gramos. 4250 dividido 50, 85 gramos de agua. Pero sabemos que cada gramo de agua corresponde a 1 mililitro. Entonces tenemos 85 mililitros de agua calientes que se requiere para producir estos efectos. A ver, nos quedaríamos entonces con la opción B. He achicado la vista para que puedan ver todo el panorama. Voy a agrandar un poquito más otra vez. Entonces, vemos por aquí. Es un problema que tiene varias partes. Hay que tenerle paciencia a este tipo de problemas y practicar mucho para tener esa habilidad de identificar los cambios que se requieren, ¿sí? Entonces, hacemos un repaso. Tenemos un bloque de hielo de 100 gramos a menos 5 grados Celsius y nos cuenta que se produce la fusión del 50% de masa. El tema es que para que llegue al punto de fusión, toda esa masa de 100 gramos debió calentarse desde menos 5 hasta 0. Toda la masa, los 100 gramos. Pero ya después, la única parte que pudo fundirse ya es el 50%. Toda esta energía provenía de la otra muestra de agua caliente a 50 grados Celsius. Por eso sumamos los tres calores e igualamos a 0, porque el intercambio ocurre entre la masa de hielo, que después ya es agua, y la otra masa de agua caliente, ¿sí? Entonces, de esa manera terminamos ese problemita. Nos vamos al 87 y dice así. La figura dada representa cómo varía la temperatura de dos cuerpos de masas A y B al ser calentadas. Respecto al gráfico se afirma que, fíjense que tenemos dos masas diferentes y una de ellas como que va requiriendo mayor, B absorbe mayor calor que A para la misma variación de temperatura. Observemos bien el gráfico, tenemos el calor, la cantidad de calor que absorbe el cuerpo a medida que va variando su temperatura, va aumentando su temperatura. Nosotros, o sea, con este gráfico
lo único que podemos mirar es la pendiente del gráfico. La pendiente pues siempre tiene que ser la vertical dividido la horizontal. En la vertical que tenemos el calor, en la horizontal que tenemos la variación de temperatura. ¿Y eso qué es? Eso es la capacidad térmica de una sustancia. Es lo que podemos sacar de este gráfico, ¿sí? De un gráfico entonces siempre ustedes pueden analizar lo siguiente, y ya lo dije en videos anteriores. La pendiente por un lado, o sea, tratar de ver qué significado físico tiene la pendiente, haciendo lo que hay en la vertical con lo que hay en la horizontal y viendo qué significa el área. El área siempre va a ser el producto de los dos ejes. Entonces, en este caso, Q sobre variación de temperatura es la capacidad térmica. Vemos que la capacidad térmica de B es mayor porque es mayor la pendiente que la de A. Entonces la pendiente de la recta B es mayor que la pendiente de la recta A. Y como la pendiente es la capacidad térmica, entonces nos quedaríamos con la opción C. ¿Vieron? B es mayor que A. Está nomás en otro orden, C menor que B. Es lo mismo, acá lo importante es que el pico de este símbolo se abra hacia B. Entonces nos quedamos con esta opción. Entonces, repito, esta propiedad, conocer o saber analizar de esta manera los gráficos les va a súper ayudar, ¿sí? En varias situaciones. Bueno, entonces nos vamos con el siguiente problemita. Muchos problemas tenemos hasta, creo que es hasta 130. Y estamos recién por 88 ahora, empezando. Pero bueno, ahí vamos. Si se enfría 0,5 litros de agua de 50 a 30 se desprenden. Aquí es directo, un calor sensible, masa por calor específico por variación de temperatura. La masa de agua, si voy a usar, si voy a trabajar en calorías nomás y después voy a pasar a joules si es necesario. 0,5 litros sería 0,5 kilogramos o 500 gramos. Calor específico, final menos inicial. Esto me da menos 1500 o 15.000, no 15.000, 500 por menos 30, 15.000 calorías. Voy a multiplicar por 4,18 y me sale 62.000 menos 62.700 joules. ¿Por qué no está al menos entre las opciones? Porque acá ya dice que se desprende y el signo simplemente está para que se interprete si se libera o se absorbe. Entonces nos quedaríamos con 62.700 joules. Cuidado, es joule, no calorías. Acá tenemos por si nos distraíamos. Ok, entonces es un problema sencillito. Nos vamos con el 89. En la figura dada, Q representa el calor que se transfiere entre dos cuerpos A y B. De ella se deduce que la masa de A es mayor que la de B. No, pues yo no puedo saber las masas. Lo que sí puedo saber de entrada es que si el calor fluye de A hacia B, es que la temperatura de A es mayor que la de B, porque recuerden que el calor fluye del cuerpo que está a mayor temperatura hacia la de menor temperatura. Entonces la temperatura de A es mayor que la de B. La masa no puedo saber. ¿El calor específico de A es mayor que la de B? No. Solamente puedo saber que la temperatura de A es mayor que la de B. Pero cuidado con lo siguiente. La energía interna de A es mayor que la de B. La energía interna, que también hace referencia al estado de agitación de las moléculas, tiene que ver también con el de mayor temperatura. Entonces esto también es cierto. Pero como solo podemos marcar una opción, entonces nos quedamos con E, donde dice que C y D son correctas. ¿Ok? Entonces siempre hay que cuidar en ese tipo de problemas, qué es lo que realmente me muestra el problema o con los datos que me da, qué es lo que yo puedo saber y qué es lo que no puedo saber. 90. De entre las siguientes definiciones de calor, la correcta es: la energía almacenada en un cuerpo. El calor no se almacena, es una energía en tránsito, gente. La sensación térmica que se percibe al tocar los cuerpos, nada que ver. La energía en tránsito debido a la diferencia de calor específico entre los cuerpos.
La energía en tránsito debido a la diferencia de la temperatura entre dos cuerpos. Esa puede ser. Ok, entonces esta puede ser. En realidad hay que tener mucho cuidado con esto porque puede existir transferencia de calor aunque no exista diferencia de temperatura. Cuidado con eso. Pero si vamos a irnos por el calor sensible y como esta es la definición de calor sensible y no hay otra mejor, nos quedamos con esta. De las sustancias dadas es mejor aislante térmico. Los metales no sirven para aislar, lo contrario para conducir calor y electricidad, por ejemplo. Y aunque no lo crean, el hielo es el mejor aislante térmico, o sea, es el que mejor impide que haya, o sea, si tuviésemos una pared de hielo, esa pared de hielo impide mejor el paso de calor del medio exterior al interior o viceversa que el aire, por ejemplo. Entonces, en este caso gana el hielo. El calor desarrollado durante el frenado de un vehículo se obtiene a partir de la ecuación. Bueno, resulta ser que la cantidad de calor en este caso que se produce proviene del cambio de energía cinética que se produce en el autito. O sea, por culpa del rozamiento ocurre un cambio en la energía cinética de la partícula. Y todo ese trabajo de rozamiento se convierte en calor. Entonces usamos o nos quedamos con esta ecuación, que la variación de la energía cinética que sufre el autito se debe al rozamiento y ese rozamiento se convierte en calor. Ese trabajo de rozamiento, perdón, se convierte en calor. Bueno, en este problema 93 nos dicen lo siguiente. La figura dada representa cómo varía la temperatura de dos cuerpos de masas A y B al ser calentadas, sabiendo que la relación entre las pendientes es un medio y considerando que la masa de B es 4 veces mayor que la masa de A, se afirma que la relación entre los calores específicos de A respecto a B es. En algún problema anterior ya habíamos mencionado que cuando tenemos el calor en función a la variación de temperatura, la pendiente es igual a la capacidad térmica. En este caso se nota que B tiene mayor pendiente, entonces tiene mayor capacidad térmica que A. Dentro de los datos del problema se nos dice que la relación entre las pendientes es un medio, o sea, es la menor respecto a la mayor, un medio. Voy a reemplazar la capacidad térmica por su ecuación, masa por calor específico. Masa por calor específico. Pero como el problema menciona que la masa de B es 4 veces la masa de A, cuidado que acá hay un error, voy a cargar esos datos algebraicos. En vez de la masa de B, 4 veces la masa de A. Un medio, ahí se va la masa de A. Y me queda entonces que el calor específico de A respecto a B, al calor específico de B, fíjense que este 4 pasaría a multiplicarle a un medio y 4 por un medio es 2. Entonces la relación entre los calores específicos es 2. Nos quedamos entonces con la opción A. A no olvidar entonces, chicos, que la pendiente de un gráfico es lo que hay en su vertical dividido lo que hay en su horizontal. En este caso tenemos Q y tenemos variación de temperatura, entonces la pendiente es la capacidad térmica. Vamos con el siguiente problema. En este primer video vamos a hacer hasta el problema 100. Luego vamos a hacer en una segunda parte para no extender demasiado el video. Indica la afirmación incorrecta. El calor es una forma de energía en tránsito, verdadero. Las igualdades Q igual a trabajo, esto es trabajo, calor igual a trabajo igual a variación de energía cinética, muestran la equivalencia entre el calor y la energía, verdadero. Un joules equivale a 4,180 por 10 a la menos 3
joules, calorías, perdón. Veamos si esta relación es verdadera. Nosotros sabemos que una caloría corresponde a 4,18 joules. Entonces, un joules corresponde a X calorías. Haciendo esta regla de 3, 1 por 1 que no afecta, dividido 4,18, tenemos un valor de 0,24 si vamos a redondear calorías. Entonces esa es la falsa que buscamos, pero sigamos analizando. ¿Los calorímetros son recipientes utilizados para estudiar el intercambio de calor entre dos o más cuerpos? Sí, porque los calorímetros tienen una estructura especial que hace que actúen de barrera térmica de tal manera que ni salga ni entre calor al sistema que se está estudiando. La energía térmica depende, entre otras, de la masa y de la temperatura, de la variación de temperatura en realidad. Entonces, pero podemos tomarle como, o sea, está bien de la temperatura porque sabemos que a mayor temperatura vamos a tener mayor estado de agitación, por lo tanto mayor energía interna o energía térmica del cuerpo. Nos quedamos entonces con como la opción C, como la incorrecta. Vamos con el siguiente problema. Bueno, tengo que ir a cocinar después. Ahora es, a ver, es lunes santo, 3 de abril, 10:40 horas. Para que sepan nomás en qué momento estoy haciendo este videito para ustedes, ¿sí? Es para apoyarle un poquitito a los jóvenes. Yo soy fan de los jóvenes, entonces demasiado quiero apoyarles. Por eso es que trato de dedicar mi tiempo a ustedes. Bueno, veamos. Una pequeña fuente de calor emplea 300 segundos para fundir totalmente 0,05 kilogramos de hielo a una temperatura inicial de 273 Kelvin. La cantidad de calorías por minuto absorbida por la masa de hielo es. Fíjense que si te pide calorías por minuto, te está pidiendo la potencia de absorción de calor. Entonces, la potencia, pues, cantidad de energía en la unidad de tiempo. Tenemos que asegurarnos de que nuestro calor, para que sea compatible con esto que se nos pide, con esta unidad de medida, el calor debe estar en calorías y el tiempo en minutos. En este caso, calorías por minuto, dice luego, entonces es como tiempo vamos a usar 1 minuto. Lo que necesitamos es el tiempo, la cantidad de calor. Bueno, veamos, dice, una pequeña fuente de calor, pongo el tiempo total invertido, así lo voy a pasar a minutos. 300 dividido 60 serían 5 minutos. La masa que hay que fundir, 0,05 kilogramos. Eso voy a poner en gramos. Me conviene porque tengo que trabajar en calorías. 50 gramos, entonces. Para fundir totalmente, es una masa de hielo, por lo tanto necesitamos un calor de fusión que es de 80 calorías por gramos. Y la temperatura inicial 273 Kelvin es 0 Celsius. Entonces ya estamos luego en el punto de fusión. Solo hay que fundir en 300 segundos esa masa de hielo. Entonces calculemos el calor. Masa por calor latente de fusión. Nuestra masa es 50. Nuestro calor latente 80. Entonces tenemos 4000 calorías que hay que absorber en 5 minutos. Entonces 4000 calorías en 5 minutos son 800 calorías por minuto de potencia. Nos quedaríamos con la opción E. Bueno, vamos con el siguiente problema, sería el 96. Y dice, se mezclan en un calorímetro 60 gramos de agua a 50 y 30 gramos de agua a 10. El calorímetro tiene un rendimiento del 80%. La temperatura final de equilibrio es. Bueno, resulta ser que en este caso
la masa de mayor temperatura es la que va a transferir energía o calor a la masa que está más fría, pero resulta ser que no todo ese calor que proviene de la masa más caliente se va a ir directamente o completamente a la masa fría. No, solamente el 80% de esa energía se va a ir para calentar esa masa de agua fría. El 20% se habrá perdido hacia el entorno, porque ningún calorímetro es ideal. En la realidad, sí o sí se pierde algo de la energía. Entonces, lo que vamos a hacer es, A le voy a llamar a la masa caliente y B a la masa fría. Pero como no todo el calor que es capaz de dar A se va a ir a B, entonces le voy a incorporar ese factor 0,8 que sería el tanto por 1 de 80%. Entonces solamente el 0,8 del calor de A se va a ir e intercambiar con la masa de B. Entonces simplemente eso hacemos. Después seguimos como siempre, masa a calor específico por la variación de temperatura, masa de B por calor específico por variación de temperatura de B. En este caso es de B y acá es de A. Bueno, 0,8 por la masa que es 60, el calor específico que es 1, la final que es lo que queremos saber y la inicial que es 50. La otra masa es 30, el calor específico es 1, la final es común para los dos y la inicial es 10. Bueno, por aquí tenemos 48 al efectuar estos factores externos que luego vamos a distribuir. Y esto también vamos a distribuir para liberar nuestra incógnita que está en dos paréntesis diferentes. Entonces, tengo por aquí 2400 al distribuir 48,50, 30t menos 300, este con este 78t, este con este me suma 2700 negativos que ya paso como positivo hacia el otro lado. Entonces es 2700 dividido 78, 34,6 grados Celsius aproximadamente entonces para la temperatura de equilibrio. Nos quedamos entonces con la opción B para el problema 96. Entonces fíjense de qué manera tan sencilla hicimos que intervenga el tema del rendimiento dentro de nuestro problema, ¿sí? Entonces, repito, no todo el 100% de esta energía se transfiere a B, sino el 80%. Entonces, incorporando ese factor 0,8, se resuelve el problema. Vamos con el siguiente. Y dice, el calor específico del agua expresado en kilocalorías sobre kilogramos por Kelvin es igual a. Fíjense, es una conversión que hay que realizar, pero de repente para las conversiones hay que ser un poco astuto también. Sobre kilogramos por Kelvin. Ojo que la K de Kelvin es mayúscula y la K de kilocalorías y de kilogramos es minúscula. Nosotros podemos simplificar kilo con kilo. Entonces, esto finalmente yo necesito el equivalente a calorías sobre gramos Kelvin. Como esta unidad de temperatura que aparece ahí es de variación de temperatura en realidad, va a coincidir con la variación de grados Celsius. Ojo, no estamos hablando de una temperatura, sino de una variación de temperatura. Solo por eso podemos decir que son equivalentes. Entonces necesito la de calorías, gramos, grados Celsius. Recordemos que por una cuestión de conveniencia, ¿verdad? De convención, se ponen los graditos de la variación hacia la derecha. Me cuesta muchísimo en serio hacer eso. Siempre hago a la izquierda nomás. Bueno, entonces finalmente el calor específico del agua con estas unidades medidas es 1. Entonces estaba disfrazadita nomás la unidad medida, pero finalmente queríamos la que estamos acostumbrados luego a utilizar, ¿sí? Bueno, luego dice la capacidad calorífica de 10 gramos de agua. La capacidad calorífica de una sustancia es multiplicar la masa por su calor específico. Esto tiene que estar en kilogramos, la masa. Entonces divido entre 1000 y es 0,01 kilogramos. El calor específico del agua en el sistema internacional es 4180.
Por lo tanto, multiplicando esto tendríamos 41,8 joules sobre Kelvin. Acuérdense que la variación Celsius y la variación Kelvin es la misma. Entonces, tenemos así. Y ya que capacidad térmica es calor sobre variación de temperatura, por eso digo que tiene que ser joules por Kelvin, su unidad de medida en el sistema internacional. Nos quedamos con la opción E entonces. Me olvidé de pintar estas respuestas. Bueno, en este problema 99, que es teórico, nos dice, la fase de la materia depende de su temperatura y de la presión que se ejerce sobre ella. Por supuesto, por ejemplo, el agua a 0 Celsius o por debajo del 0 Celsius y a 1 atm de presión se encuentra en estado sólido. Por encima de esa temperatura está en estado líquido y por encima de 100 ya está en el estado de vapor. La condensación se realiza con desprendimiento de calor. Todos los procesos, si nosotros tenemos, por ejemplo, un estado sólido, luego líquido y luego el estado gaseoso de vapor, todos los procesos, los cambios que ocurren a la derecha son endotérmicos, o sea, absorben calor, y todos los que ocurren a la izquierda en este esquema son con liberación o desprendimiento de calor. La condensación va de gas a líquido, entonces es con desprendimiento de calor. Luego menciona todos los puntos o sea, tanto el punto de fusión como el punto de ebullición del agua que nosotros conocemos como 0 y 100 grados Celsius respectivamente, en realidad son para ciertas condiciones atmosféricas. Y por ejemplo, la presión atmosférica debe estar a 1 atm para que esto sea cierto. Si se cambia la presión atmosférica del entorno de la sustancia, cambian también tanto su punto de fusión y de ebullición. Y debemos recordar la siguiente propiedad, que si existe un aumento en la presión atmosférica, entonces tanto el punto de fusión como la ebullición van a decrecer. En este caso dice que es mayor, entonces debe ser menor la respuesta, por eso esta es falsa. Como buscamos las falsas, entonces es falsa solo C. Nos quedamos entonces con la opción B. En el 100, y hasta aquí llegamos en este primer video, después subo la segunda parte, indica la relación correcta entre, son unidades de calor, ¿sí? De energía. 1 kilocaloría corresponde a 4,18 joules. No, sabemos que 1 caloría corresponde a 4,18 joules. Voy a saltar un ratito lo de BTU, como que no es un valor al que estamos acostumbrados siempre. 1 caloría, acá voy a 1 joules, 1 caloría debe ser 4,18 joules y acá está al revés, o sea, ese no es. Este no es tampoco. Sí o sí necesitamos la relación BTU-joules. Bueno, un BTU corresponde a 1054 joules, para que sepan. BTU, generalmente BTU se utiliza a nivel industrial. Entonces, esta sería la respuesta correcta. Un BTU, 1,054 por 10 al cubo es 1054. ¿Sí? Entonces, nos quedamos con la opción B y conocemos una nueva relación acá. Ok, chicos, entonces terminamos esta primera parte de calorimetría de los test de Deidamia. Nos vemos en la segunda parte. Gracias.